Millonario vio a su madre de 80 años vendiendo agua en el tráfico. Él hizo algo inesperado: el hombre en el retrovisor. El tráfico de insurgentes llevaba 40 minutos detenido, y Rodrigo Ibáñez ya había repasado 3 veces la presentación en su tablet. Reunión con los socios del puerto de Veracruz a las 11. Eran las 10:15. La Ciudad de México tenía esa manía de tragarse el tiempo cuando más falta hacía. ¿Cuánto falta, Gustavo?, le preguntó al chofer sin levantar la vista de la pantalla. Por lo menos 20 minutos más, señor. Hay un choque en Álvaro Obregón. Rodrigo soltó un sonido que no era exactamente una palabra. Cerró la tablet. Miró por la ventanilla. Eso fue todo. Solo miró por la ventanilla. Y ahí estaba. Una anciana caminaba entre los coches con una tina de plástico color petróleo sobre la cabeza, llena hasta el borde de botellas de agua. En cada mano llevaba una botella más, ofreciéndolas a los conductores con un movimiento mecánico, repetido miles de veces. El sol de las 10 de la mañana le caía directo en la nuca. Llevaba un vestido floreado que en algún momento había sido azul, y ahora era el color del tiempo. Los zapatos eran de hule, negros, con el talón derecho hundido hacia adentro. Rodrigo la vio sin verla, como se ven las cosas que forman parte del paisaje de una ciudad que ya no te pertenece. Pero entonces la anciana levantó la cabeza para ofrecerle una botella al conductor del taxi que estaba justo delante de él. Y Rodrigo dejó de respirar. Conocía esa manera de inclinar la cabeza, ese gesto preciso de torcer el cuello hacia la izquierda antes de hablar. Lo había visto 1000 veces, en una cocina pequeña con olor a epazote y frijoles, en una colonia del oriente de la ciudad que quedaba a 40 kilómetros y 12 años de distancia de donde él estaba sentado ahora. Se dijo a sí mismo que no era ella, que había miles de señoras mayores en esta ciudad cargando cosas en la cabeza. Se lo dijo 3 veces en 3 segundos, y en el 4.º segundo supo que se estaba mintiendo. Gustavo. Señor, para el coche. Estamos en medio del tráfico, señor Ibáñez, no puedo. Para el coche. Gustavo lo miró por el retrovisor con los ojos de alguien que lleva 6 años trabajando para un hombre que nunca repite una instrucción 2 veces. Activó las luces de emergencia sin más discusión. El coche de atrás tocó el claxon de inmediato, largo y agresivo, la queja universal de una ciudad que no tiene tiempo para nadie. Rodrigo ya había abierto la puerta. El calor de la calle lo golpeó como algo físico. El ruido también. Motores, claxones, un vendedor de periódicos que gritaba algo sobre las elecciones. Una cumbia que salía de un microbús al volumen de una declaración de guerra. Rodrigo cruzó entre los coches con su traje gris oscuro y sus zapatos de cuero italiano, pisando el asfalto sucio de la avenida más transitada del país. Un conductor lo insultó desde la ventanilla. No lo escuchó. La anciana no lo vio venir. Estaba ofreciéndole agua a un señor en un Tsuru que negaba con la mano sin siquiera bajar el vidrio, con la indiferencia de quien ha practicado el arte de no ver a los pobres hasta volverlo un reflejo. Ella lo ignoró. Ya estaba acostumbrada. Señora, ella giró. Era un movimiento lento de quien ha aprendido a moverse con cuidado para no volcar lo que lleva en la cabeza. Miró al hombre de traje que estaba parado frente a ella en mitad del tráfico y tuvo la expresión de alguien que todavía no sabe si esto va a ser bueno o malo, pero por experiencia apuesta por lo segundo. ¿Cuántas botellas trae? La anciana parpadeó. ¿Perdón? En la tina. ¿Cuántas botellas tiene? Ella lo miró de arriba a abajo con la desconfianza afilada de quien lleva 80 años viviendo en esta ciudad y sabe exactamente cuándo alguien viene a complicarle el día. El traje, los zapatos, el coche negro con las luces de emergencia parpadeando a 3 metros. Nada de eso cuadraba con la pregunta. 22, dijo finalmente. Y las 2 que traigo en la mano. ¿A cuánto? A 10 pesos cada una. Rodrigo metió la mano al saco interior, sacó la cartera.
La anciana siguió el movimiento con los ojos entrecerrados, lista para salir corriendo si era necesario. Aunque con 80 años y una tina en la cabeza, las opciones de huida eran francamente limitadas. «Le compro todas». Silencio. Detrás de ellos, 3 coches tocaron el claxon al mismo tiempo. «¿Cómo dice?», preguntó la anciana. «Las 24 botellas, se las compro todas». Rodrigo ya estaba contando billetes. ¿240 pesos? La mujer no respondió de inmediato. Lo estaba mirando de una manera que Rodrigo no supo interpretar. No era gratitud, no era desconfianza. Era algo más complejo, la evaluación de alguien que ha aprendido que cuando un extraño es demasiado generoso, siempre quiere algo a cambio. Y estaba calculando qué podría querer este hombre de traje que se bajó de un coche lujoso en medio del tráfico para comprarle toda el agua a una anciana. «Sí», dijo al fin. 240. Rodrigo le extendió 3 billetes de 100 pesos. «Quédese con el cambio». La anciana tomó los billetes despacio, como si pudieran quemarle los dedos. Los dobló con cuidado. Los guardó en algún lugar dentro del vestido que Rodrigo no vio bien. Luego empezó a pasar las botellas de la tina a los brazos de Rodrigo con una eficiencia completamente ajena a cualquier emoción. «Esto es un negocio. Tú compraste, yo entrego. Sin drama, sin agradecimiento excesivo, sin deberle nada a nadie». Gustavo había bajado del coche sin que nadie se lo pidiera. Cuando vio a su jefe parado en medio de insurgentes, recibiendo botellas de agua de una señora mayor, tuvo la expresión de alguien que está presenciando algo para lo que ningún manual de protocolo lo preparó. Pero 6 años trabajando para Rodrigo Ibáñez le habían enseñado que la mejor respuesta ante lo inexplicable era ser útil y no hacer preguntas. «Yo le ayudo, señor», dijo, y tomó la mitad de las botellas sin preguntar más, sosteniéndolas contra su pecho con la misma solemnidad con que habría cargado documentos confidenciales. La anciana bajó la tina vacía de su cabeza. La sostuvo contra el pecho un momento, con los ojos entrecerrados, como si acabara de quitarse un peso que llevaba horas ahí y necesitara un segundo para recordar cómo era estar sin él. Luego respiró. Un respiro largo, profundo, casi involuntario. El cuerpo diciéndole lo que ella nunca se permitía decirse en voz alta, que pesaba demasiado, que hacía demasiado calor, que 80 años eran demasiados para esto. Y fue en ese momento cuando levantó los ojos hacia Rodrigo para decirle algo. Gracias, seguramente, o hasta luego, o alguna fórmula de despedida de las que se dicen sin pensar, fue en ese momento exacto cuando lo vio. No el traje, no el coche, no los billetes, lo vio a él. Los ojos de la anciana recorrieron la cara del hombre que tenía enfrente con una lentitud que a Rodrigo le pareció insoportable. La frente, los pómulos, la mandíbula cuadrada que ella conocía desde antes de que existiera. Las cejas bajaron 1 milímetro, las comisuras de los labios se tensaron, y en esos ojos oscuros y pequeños, que Rodrigo recordaba mirándolo desde una altura mucho mayor cuando él era niño, apareció algo que no era alegría ni llanto, era reconocimiento, frío como el agua que acababa de venderle. Rodrigo sintió que el tráfico, el ruido, el calor, los 20 años de vida que había construido lejos de ese oriente de la ciudad, todo desaparecía en ese segundo. Quedaba solo él y esta mujer de 80 años que lo miraba como si acabara de encontrar algo que había perdido y no estaba segura de querer recuperar. «Consuelo», dijo Rodrigo, no dijo «mamá». Dijo su nombre, como si los 12 años hubieran borrado también esa palabra, o como si pronunciar mamá fuera cruzar una línea de la que todavía no estaba seguro de tener derecho a cruzar. La anciana no respondió de inmediato. Sostuvo la tina vacía contra su pecho, miró al hombre que había sido su hijo. Lo miró durante 5 segundos que valieron por 12 años, que contenían 12 años, que pesaban como 12 años.
Y entonces dijo, con una voz completamente plana, sin ira, sin llanto, sin el melodrama que cualquiera habría esperado, ¿qué quieres? Rodrigo abrió la boca, la cerró. En 20 años de negociaciones millonarias, de salas de juntas en 3 países, de conversaciones donde millones de pesos dependían de las palabras exactas que eligiera, nunca se había quedado sin palabras. Nunca había sentido que el idioma le fallara en el momento más importante. Las palabras eran su herramienta, su arma, su escudo. Siempre tenía palabras. Hasta ahora. El tráfico empezaba a moverse. Un microbús tocó el claxon con una paciencia que ya se había terminado. Gustavo miraba alternativamente a su jefe y a la señora mayor con la expresión de alguien que entiende que esto no lo resuelve ningún protocolo de negocios que haya aprendido en sus 6 años de servicio. «Señora», dijo Gustavo con la voz de quien intenta profesionalizar una situación que se ha salido completamente del guión, «¿le puedo ofrecer un lugar donde sentarse mientras el señor Ibáñez termina de...?» Se quedó sin verbo. «Exactamente». Doña Consuelo lo miró. Era la primera vez que lo miraba directamente desde que había bajado del coche. Lo evaluó en 2 segundos con la eficiencia de alguien que lleva décadas leyendo gente en la calle, distinguiendo en un parpadeo quién es de fiar y quién no, quién quiere ayudar y quién solo quiere sentirse bien ayudando. «Yo no me senté en el trabajo de nadie en 80 años», dijo. «No voy a empezar hoy», y se acomodó la tina vacía bajo el brazo con la misma dignidad con que un general recoge su espada después de una batalla que no ganó, pero tampoco perdió. Se dio la vuelta. Comenzó a caminar entre los coches hacia la banqueta sin mirar atrás, sin apresurarse, sin la menor señal de que acababa de ver a su hijo por primera vez en 12 años. Rodrigo la vio alejarse durante 3 segundos. 3 segundos en que algo que llevaba 12 años dormido se movió en su pecho como un animal que recuerda que existe. «Mamá». Ella no se detuvo. «Mamá, espera». Doña Consuelo se detuvo. No se giró, solo se detuvo, con la espalda recta a pesar de los 80 años y la tina y el sol de mediodía y el cansancio que Rodrigo podía ver desde aquí, grabado en cada centímetro de su postura. «Tengo que ir a buscar más agua», dijo, sin voltearse. «Todavía faltan 4 horas de trabajo», y siguió caminando. Rodrigo se quedó parado en medio de insurgentes, con 24 botellas de agua y 12 años de cuentas pendientes, mirando alejarse a la mujer más terca que había conocido en su vida, que por supuesto era exactamente de donde él había sacado esa misma terquedad, aunque en este momento no había nada gracioso en ese pensamiento. Gustavo se acercó a su lado en silencio. Miró también hacia la banqueta donde la anciana había desaparecido entre la gente tragada por la ciudad como si nunca hubiera estado ahí. «¿La seguimos, señor?» Rodrigo no respondió de inmediato. Tenía los ojos fijos en el punto donde su madre había dejado de estar visible. En algún lugar de su cabeza, los socios de Veracruz y los contratos del puerto y los millones que dependían de esa reunión se habían vuelto tan irrelevantes como el precio del agua, como 20 pesos de cambio que te guardan en el vestido sin decir gracias porque no tienen nada que agradecerte. «Señor, ¿la reunión?» «Son casi las 11. Llama a Luciana», dijo Rodrigo finalmente, con una voz que Gustavo no reconoció. «Dile que la reunión se pospone». «Indefinidamente, señor». «Indefinidamente». Gustavo asintió. Marcó sin hacer más preguntas. Tenía el instinto suficiente para saber cuándo su jefe estaba en una negociación de negocios y cuándo estaba en algo que no tenía nombre en ningún manual. «¿Y a dónde vamos, señor?» Rodrigo miró la calle. Miró las botellas de agua que todavía sostenía en los brazos, ese absurdo inventario de agua que nadie en el coche necesitaba y que él había comprado sin pensar, guiado por algo más antiguo que la lógica. Miró el punto en la banqueta donde su madre había desaparecido entre el ruido y la gente. «Al oriente», dijo. Gustavo parpadeó. «¿Al oriente, señor? ¿A qué colonia?» Rodrigo tardó un momento en contestar. Era un nombre que no había pronunciado en 12 años.
Un nombre que guardaba en algún compartimento cerrado de la memoria junto con otras cosas que había decidido no cargar. Colonia Peñón de los Baños, dijo. Calle Tepeyac número 42. Subió al coche. Cerró la puerta. Y mientras Gustavo acomodaba las botellas de agua en el asiento de copiloto, con el cuidado ligeramente exagerado de alguien que no sabe qué más hacer con ellas, Rodrigo Ibáñez miró hacia adelante con los ojos de un hombre que acaba de darse cuenta de que el mapa que ha estado usando 12 años tiene una calle que nunca dejó de existir. 12 años de silencio. La calle Tepeyac no había cambiado. Ese era el problema. Rodrigo había pasado 12 años esperando, sin saberlo, que la colonia se transformara en algo irreconocible, que el tiempo borrara los detalles hasta hacerlos abstractos, que el número 42 fuera ahora una tienda de conveniencia, o un estacionamiento, o cualquier otra cosa que justificara no volver. Pero no. Ahí estaba la misma barda verde con la pintura descascarada en la esquina derecha. El mismo árbol que siempre había invadido la banqueta con raíces que levantaban el cemento. El mismo zaguán de herrería oxidada con el número pintado a mano sobre la pared. Gustavo detuvo el coche frente a la entrada y se quedó callado con la discreción de quien ha entendido que su trabajo en este momento es no existir. Rodrigo no bajó de inmediato. Miró el zaguán desde adentro del coche durante un tiempo que no supo medir. 30 segundos. 3 minutos. El tiempo se comporta de manera rara frente a las cosas que has estado evitando. Luego bajó. No había nadie en el patio interior cuando empujó el zaguán. La vecindad era pequeña, 4 departamentos alrededor de un patio de cemento, con una pileta en el centro que en su infancia siempre estaba llena de ropa a remojar. Ahora estaba vacía. 3 macetas con plantas que alguien cuidaba con constancia. Una silla de plástico bajo la ventana del departamento de la izquierda. Ropa tendida en el alambre que cruzaba el patio de esquina a esquina. Se detuvo frente a la puerta del fondo. La misma puerta. La misma celosía de madera pintada de verde que su madre repintaba cada 2 años, porque decía que una casa con la pintura descascarada era una casa que se estaba rindiendo. Levantó la mano para tocar. ¿Quién es? No era la voz de su madre. Era una voz masculina, ronca, con el tono particular de alguien que ha aprendido a responder preguntas antes de abrir puertas. Rodrigo tardó un segundo. Soy yo. Silencio al otro lado de la celosía. ¿Quién es yo?, dijo la voz, con un sarcasmo tan afilado que podría cortar vidrio. Porque yo no me dice mucho. Yo podría ser el cobrador del gas, el vecino del 3, o el presidente de la República. Los 3 me caen igual de mal. Rodrigo reconoció la voz. Por supuesto que la reconoció. Solo que en 12 años la había archivado junto con todo lo demás. Beto. Soy Rodrigo. El silencio que siguió fue de una textura diferente al anterior. Más denso, más cargado. El tipo de silencio que no es ausencia de palabras, sino exceso de ellas, todas apiñadas detrás de una puerta esperando para salir. La celosía se abrió. Bernardo Ibáñez tenía 44 años y el aspecto de alguien que los había vivido todos sin saltarse ninguno. No era viejo, pero tampoco era joven de la manera despreocupada en que Rodrigo recordaba que era joven su hermano menor. Tenía canas en las sienes que no existían la última vez que lo había visto. Las manos que Rodrigo vio en el marco de la puerta eran manos de trabajo. Nudillos grandes, uñas recortadas al ras, una cicatriz antigua en el dorso de la izquierda. ¿Lo miró? Lo miró de la misma manera en que su madre lo había mirado en el tráfico. No con sorpresa, sino con algo más complicado. El reconocimiento de alguien que ha ensayado mentalmente este momento tantas veces que cuando llega ya no puede sorprenderlo. Mira quién apareció, dijo Beto. No era bienvenida. Tampoco era hostilidad pura. Era algo intermedio y más difícil, la constatación de un hecho. Ahí estás. Después de todo. Beto, dijo Rodrigo. No. Antes de que digas nada más, levantó una mano. Necesito que me respondas una pregunta. Lo que quieras. ¿Traes con qué comer? Porque si no, vas a tener que esperar a que mi mamá llegue, y ella no llega antes de las 3.
Y yo no te voy a ofrecer nada porque no sabía que ibas a venir y no fui a la tienda. Hizo una pausa. ¿Ves? Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo aviso cuando voy a llegar. Rodrigo lo miró, Beto lo miró. Y en ese segundo exacto, desde algún lugar invisible del patio, llegó una voz que ninguno de los dos había convocado, pero que tampoco sorprendió a nadie. «Ya sé quién es. Yo lo vi llegar. Es el que se fue». Los dos hermanos giraron. En la ventana del departamento de la izquierda, apoyada en el alféizar, con los codos plantados, como si llevara ahí toda la mañana esperando exactamente este momento, estaba una señora de unos 70 años, con el cabello teñido de un negro que desafiaba la biología y los ojos más vivos que Rodrigo había visto en mucho tiempo. Sostenía una taza de café. Estaba completamente a gusto. «Graciela», dijo Beto con el tono de alguien que ha pronunciado ese nombre en ese tono exacto muchas veces. «Esto es una conversación privada». «¿Privada?» «Estás en el patio, Beto. El patio es de todos. Técnicamente este patio. Técnicamente yo llevo 42 años aquí y tú 39. Los años mandan, mijo». Rodrigo la miró. Algo en su cara debió delatar que no la recordaba, porque ella inclinó la cabeza con una sonrisa de quien está acostumbrada a que la subestimen, y lo disfruta. «Graciela Mendoza, vecina y testigo de todo lo que ha pasado en esta vecindad desde que tú tenías 5 años y te caíste de ese árbol intentando robarle mangos a nadie porque el árbol es de la calle. Tu mamá me lo cuenta todo por si no lo sabías». Sorbió su café. «Todo. Señora Graciela», dijo Rodrigo con cuidado. «No me digas señora, que me haces sentir vieja». Otro sorbo. «Aunque sí soy vieja. Pero no me lo digas». Beto aprovechó el momento para agarrar a Rodrigo del brazo y jalarlo hacia adentro del departamento con la firmeza de quien no está dispuesto a tener esta conversación frente a un público, por muy bien instalado que esté en el alféizar. «Adiós, Graciela. Adiós. Luego me cuentas. No te voy a contar nada. Entonces le pregunto a tu mamá, que ella sí me cuenta». La celosía se cerró. Beto soltó el brazo de Rodrigo y lo miró en el interior del departamento, que olía exactamente como Rodrigo recordaba que olía, a guiso de olla, a ropa limpia, a algo que no tenía nombre, pero que su cuerpo reconoció antes que su cabeza. «Siéntate», dijo Beto. No era hospitalidad, era una instrucción. Rodrigo se sentó en la silla que había frente a la mesa de la cocina. La misma mesa. 4 sillas, aunque ahora solo había 2 personas. Miró alrededor sin querer hacerlo demasiado obvio y sin poder evitarlo. Todo estaba en su lugar. Todo estaba limpio. Todo estaba cuidado con una meticulosidad que hablaba de alguien que no tiene mucho, pero lo que tiene lo mantiene con dignidad. Beto se quedó de pie, apoyado en el fregadero, con los brazos cruzados. «¿Cómo la encontraste?», preguntó. «La vi. En el tráfico. En Insurgentes». Beto no cambió de expresión. «La viste vendiendo agua». No era una pregunta, era una confirmación. Y en su voz había algo que Rodrigo no supo leer de inmediato. No era sorpresa, no era vergüenza. Era algo más parecido a la fatiga de alguien que lleva tiempo esperando que esto ocurriera y no sabe si alegrarse o no de que por fin ocurrió. «Beto, ¿desde cuándo vende agua en el tráfico?» «¿Desde cuándo?» Beto se rió. No era una risa de humor. Era la risa breve y sin alegría de alguien a quien acaban de hacer una pregunta que le parece increíble. «Rodrigo, mamá lleva 20 años vendiendo cosas en la calle, paletas, elotes, agua, lo que sea que le salga, desde que papá murió. Papá murió hace 20, exacto, hace 20 años. Tú te fuiste hace 12, así que durante 8 años supiste perfectamente lo que tu madre hacía para vivir, solo que elegiste no hacer preguntas para no tener que hacer nada al respecto». El silencio que siguió tenía la forma exacta de una verdad que nadie puede rebatir. Rodrigo no intentó rebatirla. «Vine a hablar con ella», dijo. «Ya. ¿Y qué le vas a decir?» «No lo sé todavía». Beto lo miró durante un momento largo. Luego descruzó los brazos. Fue a la estufa,
y puso una olla con agua al fuego con los movimientos automáticos de alguien que cocina por hábito más que por hambre. «¿Café?», dijo, «porque esta conversación va a ser larga, y yo la prefiero con cafeína». Era la primera cosa que Beto había dicho desde que abrió la puerta, que no tenía ningún filo. Rodrigo lo reconoció como lo que era, no una bienvenida exactamente, pero tampoco una expulsión. «Gracias», dijo. «No me agradezcas. Todavía no sabes lo que vas a escuchar cuando llegue mi mamá». Beto abrió la alacena y sacó 2 tazas. «A mí me lo ha dicho 1000 veces, y todavía me duele oírlo. A ti te lo va a decir por primera vez. ¿Qué te dice?». Beto no contestó de inmediato. Midió el café. Lo vertió. El sonido del agua hirviendo llenó la cocina con un vapor que olía a algo más viejo que los 12 años de ausencia, algo anterior a todo eso. «Te dice que no te guarda rencor», dijo finalmente. «Y eso, viniendo de mi mamá, es lo más devastador que puedes escuchar, porque significa que ni siquiera se tomó el trabajo de odiarte». Rodrigo recibió la taza que Beto le extendió. La sostuvo entre las manos. Afuera, en algún punto del patio, se escuchó la ventana de Graciela abriéndose de nuevo, con el sigilo de alguien que cree que nadie la oye. Los 2 hermanos la ignoraron. Había cosas más importantes de las que ocuparse. «¿Cuándo llega?», preguntó Rodrigo. «A las 3, como te dije». Beto se sentó frente a él por primera vez, con su propia taza entre las manos. «Aunque si vio que le compraste toda el agua de golpe, puede que llegue antes. A ella no le gusta quedar a deber nada». Rodrigo asintió. «Ya lo sé», dijo, y era la primera cosa que había dicho desde que entró al departamento que sonaba completamente verdadera. Como si por debajo de los 12 años, y los trajes y los millones, hubiera una parte de él que nunca había dejado de saber exactamente cómo era su madre. El problema era todo lo que había hecho con ese conocimiento. La casa que dejó atrás. Las 2:30 de la tarde. El café había quedado frío en las tazas hace 1 hora. Beto y Rodrigo habían hablado durante ese tiempo con la incomodidad particular de 2 personas que comparten un idioma, pero no comparten nada más, que conocen los mismos nombres, los mismos lugares, la misma historia, y aún así están del todo separados por la manera en que cada uno eligió vivir dentro de esa historia. Beto le había contado cosas. No todo. Eso Rodrigo lo percibió claramente. Le había contado lo suficiente para que entendiera cuánto no sabía, y luego había cerrado la boca con la firmeza de alguien que sabe que revelar demasiado antes de tiempo es una forma de perder. Rodrigo había aprendido que su madre salía a las 6 de la mañana, que compraba las botellas de agua a precio de mayoreo en un depósito de la colonia vecina, que caminaba hasta Insurgentes porque ahí el tráfico era más constante y las ventas más seguras, que hacía ese recorrido 5 días a la semana, que los fines de semana descansaba, no porque quisiera, sino porque Beto le había ganado esa batalla después de años de discusión. Todo eso lo escuchó Rodrigo sin moverse de la silla, con las manos alrededor de la taza fría, mirando a su hermano menor con la expresión de alguien a quien están leyendo en voz alta su propio expediente de culpas. Luego llegó el silencio. El silencio de cuando ya no hay más hechos neutrales que contar, y lo que queda son los otros, los que sí tienen nombre, y sí tienen cara, y sí tienen alguien responsable. «Beto», dijo Rodrigo. «Yo mandé dinero». Beto lo miró. «Sí», dijo. «Los primeros 2 años mandé dinero todos los meses». «Sí», repitió Beto con el mismo tono. No confirmaba ni negaba, solo reconocía que el tema había llegado a la mesa. «¿Lo recibieron?» «Lo recibimos». Beto giró la taza entre los dedos. «Lo recibimos exactamente 4 veces. Después dejaron de llegar las transferencias». Rodrigo frunció el ceño. «Eso no puede ser. Yo tenía una orden automática configurada, mensual. Le pedí a mi asistente que...». Se detuvo solo, no porque no tuviera más palabras, sino porque escuchó lo que estaba a punto de decir. Le pedí a mi asistente, le pedí a otra persona que se ocupara de su madre, como si fuera un pago de servicios, como si fuera una factura. Beto no dijo nada. No hacía falta.
Voy a revisar eso, dijo Rodrigo. Puedes revisar lo que quieras. El dinero dejó de llegar hace 10 años. Mamá esperó 3 meses por si era un error. Luego asumió que no lo era. Beto se levantó y llevó las tazas al fregadero. Mamá no llama a nadie a pedirle explicaciones. ¿Tú ya sabes eso? Sí, eso también lo sabía. Fue entonces cuando se escucharon los pasos en el patio. Los dos los reconocieron al mismo tiempo. Era un paso particular, deliberado, que marcaba el suelo con una cadencia que no se apresuraba por nada ni por nadie. Rodrigo sintió que algo en su estómago se contraía. Se levantó de la silla sin haberlo decidido, como si el cuerpo tomara la iniciativa antes que la cabeza. La celosía se abrió. Doña Consuelo entró al departamento con la tina vacía bajo el brazo y el vestido con las mismas manchas de sudor y polvo de la mañana. Se detuvo al ver a Rodrigo de pie en medio de la cocina. Lo miró. Miró a Beto. Volvió a mirar a Rodrigo. «Ya llegaste», dijo. No era sorpresa, era constatación. «Mamá», dijo Rodrigo. «Siéntate», dijo ella, y fue directamente a colgar la tina de su gancho junto a la puerta, a lavarse las manos en el fregadero, a secárselas con el trapo de la cocina, movimientos de todos los días, como si él no estuviera ahí, como si llevar 12 años sin verse fuera algo que se incorporaba al ritmo de la tarde sin alterar nada. Rodrigo se sentó, Beto también. Doña Consuelo se quedó de pie junto al fregadero, mirando a sus 2 hijos sentados a la mesa de su cocina por primera vez en más de una década. Y por un segundo fugaz, brevísimo, algo cruzó por su cara que no era ni frío ni calor, sino otra cosa. Algo que desapareció antes de que nadie pudiera nombrarlo. ¿Comieron?, preguntó. «No», dijo Beto. «Pues espérense». Y se puso a cocinar, sin preguntar, sin discursos, sin sentarse a tener la conversación que Rodrigo había recorrido 40 kilómetros para tener. Puso la olla, sacó los frijoles del día anterior, cortó cebolla, y la cocina se llenó de ese olor que Rodrigo no había olido en 12 años, y que su cuerpo reconoció como algo anterior al lenguaje, algo que estaba grabado en una capa de la memoria más profunda que cualquier decisión consciente que hubiera tomado en su vida. Fue Graciela quien rompió el silencio. No directamente, porque Graciela nunca hacía las cosas directamente cuando podía hacerlas mejor de otra manera. Lo rompió desde la ventana, que en algún momento entre las 2:30 y las 3 había vuelto a abrirse sin que nadie lo notara, con ese talento suyo para aparecer en los momentos donde más falta hacía un testigo. «Consuelo, ¿tienes epazote? Se me acabó». Doña Consuelo no levantó la vista de la olla. «En la maceta de afuera». «¿La grande o la chica?» «La que tiene hojas, Graciela». «Ay, es que las dos tienen hojas, Consuelo. Si no, no serían macetas, serían macetones vacíos». Un segundo de silencio. Luego, desde adentro, un sonido extraño. Beto miró a Rodrigo. Rodrigo miró a Beto. Los dos miraron a Doña Consuelo. Doña Consuelo se estaba riendo. Era una risa chica, casi invisible, una sola exhalación breve que duró menos de 2 segundos y que ambos hermanos reconocieron como algo que no habían escuchado desde hacía mucho tiempo. «La grande, Graciela». «Gracias». Una pausa. «Oye, ¿y tu hijo cómo está? ¿El que vino hoy?» Doña Consuelo revolvió los frijoles. «Está sentado en mi cocina». «¿Y el otro?» «También». «Ah». Otra pausa, calculada. «Pues qué bueno que caben los dos, porque a veces las cocinas chicas no alcanzan para tanto orgullo junto». La ventana se cerró. Los 2 hermanos se miraron. Beto tenía la boca apretada en la línea particular de quien está haciendo un esfuerzo sobrehumano por no soltar la carcajada. Rodrigo sintió algo parecido a aflojarse en el pecho, algo que no esperaba sentir hoy. 42 años viviendo aquí esa mujer, dijo Beto en voz baja. Y todavía no he encontrado la manera de ganarle una sola vez. Doña Consuelo no dijo nada, pero dejó de revolver los frijoles un momento, y en ese momento, de espaldas a sus 2 hijos, sus hombros se movieron muy ligeramente. Solo una vez. Solo un instante. Después siguió cocinando. La comida llegó a la mesa sin ceremonias. Frijoles, arroz,
tortillas calientes dobladas en el trapo de la cocina para que no se enfriaran. Doña Consuelo sirvió 3 platos. Se sentó. Y fue solo entonces, con la cuchara en la mano y los 3 sentados alrededor de la misma mesa después de 12 años, que miró a Rodrigo directamente a los ojos. «¿Qué pasó con el dinero?», preguntó. Rodrigo la miró. «Eso quiero saber yo también». «¿Cómo?». «Beto me dijo que las transferencias dejaron de llegar. Yo tenía una instrucción mensual configurada. No debería haber parado». Doña Consuelo lo estudió durante un momento. «¿Y quién la tenía configurada?». «Mi asistente administrativa. Se llamaba...». Rodrigo dudó un segundo. «En ese tiempo era Luciana Fuentes. Ella manejaba todas mis transferencias personales». El nombre cayó en la mesa como una piedra en agua quieta. No hizo ruido visible. Pero los círculos se extendieron. Beto dejó la cuchara en el plato. «Luciana Fuentes», repitió, con una voz que Rodrigo no supo leer del todo. «¿La conoces?». Beto miró a su madre. Doña Consuelo miró a Beto. Fue un intercambio breve, de menos de 2 segundos. El tipo de comunicación que solo existe entre personas que han vivido juntas mucho tiempo y han aprendido a hablar sin hablar. «Come», dijo Doña Consuelo, y volvió a su plato como si el tema se hubiera cerrado solo. Pero Rodrigo había visto ese intercambio, y había algo en él que no le gustó. Algo que olía a información que otros tenían y él no. «Beto, ¿conoces a Luciana?». «Come tu arroz, Rodrigo», dijo Beto. «Beto, que comas», dijo Doña Consuelo, con una firmeza que no era negativa sino aplazamiento. Eso también lo conocía Rodrigo. Su madre no hablaba de cosas importantes con el estómago vacío. Nunca lo había hecho. Comieron. Los 3 en silencio, con el ruido de las cucharas y las tortillas y el tráfico lejano de la calle, y con el peso de todo lo que todavía no se había dicho flotando sobre la mesa, como un cuarto comensal al que nadie había invitado, pero que estaba ahí de todas formas. Fue cuando Doña Consuelo empezó a levantar los platos que Beto habló. Lo hizo despacio mirando el mantel, sin levantar la vista. «Luciana Fuentes estuvo aquí una vez», dijo. Rodrigo se quedó quieto. «¿Qué?». «Hace como 9 años. Vino a esta casa. Dijo que era tu representante, que tú la mandabas, que había cosas de un negocio que necesitaban la firma de mamá para un trámite». «Yo no mandé a nadie», dijo Rodrigo. «Ya lo sé». Beto levantó la vista. «Lo supe en cuanto se fue. Mamá también lo supo, pero para entonces ya había firmado». El aire en la cocina cambió de temperatura. «¿Qué firmó?», preguntó Rodrigo, con una voz que ya no era la voz de alguien haciendo una pregunta. Era la voz de alguien que teme la respuesta. Beto abrió la boca. Doña Consuelo, que había estado de espaldas junto al fregadero, se giró. Y lo que había en su cara no era dolor ni acusación. Era algo más complicado. Era la expresión de alguien que lleva años cargando un secreto, no porque quiera guardarlo, sino porque no ha encontrado todavía para qué sirve soltarlo. «Mañana», dijo. «Hoy ya fue suficiente para un día». Y cerró la conversación con la misma autoridad absoluta con que siempre había cerrado las conversaciones en esa cocina. Rodrigo no protestó. Aprendió de niño que con su madre ciertas batallas no se ganaban por insistencia, sino por paciencia. El problema era que en 12 años había olvidado cómo tener paciencia para las cosas que realmente importaban. Lo que Beto sabe, Rodrigo no durmió en su departamento de Santa Fe esa noche. No porque no hubiera ido, que sí fue, y no porque su cama no fuera cómoda, que lo era. No durmió porque cada vez que cerraba los ojos aparecía el mismo inventario. La firma. Luciana. 9 años. Los platos levantados. El mañana de su madre que era una puerta cerrada con llave y él sin saber dónde estaba la llave. A las 6 de la mañana llamó a Luciana. No respondió. A las 7 mandó un mensaje. Nada. A las 8 llamó a su oficina. La secretaria le dijo que la licenciada Fuentes estaba en una junta hasta las 10 y que sí quería dejar recado. «Dile que llame a Rodrigo en cuanto salga», dijo, «y que no es opcional». A las 9:30 estaba de nuevo en la calle Tepeyac. Esta vez el zaguán estaba abierto. En el patio,
Beto barría con una escoba de vara, con la concentración de alguien que barre para no pensar, que convierte el movimiento repetitivo en una forma de silencio activo. Levantó la vista cuando Rodrigo entró. No se sorprendió. Temprano, dijo. ¿Está mi mamá? Ya se fue. Sale a las 6, ya te lo dije. Rodrigo asintió. Se quedó parado en el centro del patio, con las manos en los bolsillos, sin saber exactamente por dónde empezar. Beto siguió barriendo. Beto, lo que me dijiste ayer, la firma, necesito saber qué firmó. Beto no paró de barrer. ¿Y yo para qué te lo digo si no sabes si es verdad o no? Porque tú estuviste aquí y yo no. Exacto, dijo Beto, y la escoba se detuvo. Exacto, yo estuve aquí. 12 años yo estuve aquí, Rodrigo. Cuando mamá se enfermó y no podía ni levantarse, yo estuve aquí. Cuando se cayó en la banqueta hace 3 años y se fracturó la muñeca, yo estuve aquí. Cuando el doctor dijo que tenía la presión por las nubes y que si seguía trabajando en la calle iba a terminar en una cama de hospital, yo estuve aquí. Siempre yo. Apoyó la escoba contra la pared. Así que si me preguntas ¿para qué te digo yo las cosas? La respuesta es porque soy el único que sabe lo que pasó, y porque ya estoy cansado de saberlo solo. El patio quedó en silencio. Solo el ruido lejano de la calle, un perro en algún lado, el tráfico que nunca paraba. ¿Mamá se enfermó?, preguntó Rodrigo. Hace 2 años. El corazón. Beto lo dijo sin adorno, sin pausa dramática, como quien reporta un hecho porque ya lo ha procesado tantas veces que le quitó el filo. No fue grave, pero pudo serlo. Estuvo 1 semana en el hospital. El seguro popular porque no tiene otra cosa. Yo dormí en la banca del pasillo 4 noches porque no me dejaban entrar a su cuarto después de las 8. Rodrigo no dijo nada. ¿Sabías?, preguntó Beto. No. ¿No estás seguro? Beto, si hubieras sabido... ¿Qué? Habrías venido. La voz de Beto no era ira, era algo más cansado que la ira. Porque yo también me hice esa pregunta, muchas veces, y no sé la respuesta. Y lo peor es que tú tampoco la sabes. Era verdad. Rodrigo lo supo en el momento en que su hermano lo dijo y no pudo contradecirlo. No sabía qué habría hecho si hubiera recibido esa llamada 2 años atrás. No podía prometerse a sí mismo que habría subido al primer vuelo. No con certeza. Eso era lo más difícil de cargar de toda la mañana. La firma, insistió Rodrigo, porque era lo único en lo que podía hacer algo concreto ahora mismo. Cuéntame. Beto recogió la escoba, la apoyó de nuevo contra la pared y se sentó en el escalón de la entrada al departamento, con los codos en las rodillas. Luciana vino un martes. Yo no estaba en el trabajo. Mamá estaba sola. Habló despacio, como quien ha revisado este recuerdo muchas veces buscando el detalle que se le pudo haber escapado. Le dijo que era representante tuya, que había un asunto de herencia del abuelo que necesitaba resolverse, que eran documentos de trámite para liberar una cuenta a nombre de la familia. Mamá preguntó si debía llamarte primero. Luciana le dijo que tú ya sabías, que tú mismo la habías mandado, que era urgente porque había una fecha límite. Y mamá afirmó sin llamarme. Mamá te llamó, Rodrigo. Silencio. ¿Cómo? ¿Te llamó? 2 veces. Mientras Luciana esperaba sentada en esa cocina donde tú estuviste ayer. Y tú no contestaste ninguna de las 2 llamadas. Rodrigo abrió la boca. La cerró. Intentó recordar. 9 años atrás. 9 años era mucho tiempo para recordar un día específico, una tarde específica. 2 llamadas perdidas de un número que quizás ya no tenía guardado, porque había cambiado de teléfono. Porque había decidido no transferir ciertos contactos. Porque había hecho de la ausencia un sistema. Yo no recuerdo esas llamadas, dijo. Lo sé. Por eso firmó. Porque tú no contestaste. Y Luciana dijo que el tiempo se acababa. Y mamá asumió que si tú la habías mandado, estaría bien. Beto hizo una pausa. Lo que firmó, según lo que pudo leer, lo que le dejaron leer, era un poder notarial, amplio, para gestionar propiedades a nombre de la familia Ibáñez en la Ciudad de México. El frío que sintió Rodrigo no tenía que ver con la temperatura. ¿Qué propiedades? Esta vecindad, entre otras. Esta casa lleva en la familia desde el abuelo. Está registrada a nombre de mamá.
¿O estaba? Beto, ¿estaba? Hace 6 años recibimos una carta de un despacho de abogados. Decía que había una deuda fiscal sobre el inmueble y que de no liquidarse en 90 días se iniciaría un proceso de embargo. Beto lo miró directamente. No había ninguna deuda fiscal. Yo lo revisé. Fui al registro público. Pagué a alguien para que me ayudara a entender los documentos. Lo que había era una cesión de derechos firmada con ese poder notarial. Alguien usó la firma de mamá para ceder los derechos de esta casa a una empresa que no existe en ningún directorio que yo haya podido encontrar. Rodrigo tardó varios segundos en hablar. ¿Por qué no me llamaste? Beto lo miró con una expresión que contenía tantas cosas juntas que Rodrigo no supo cómo leerla. Rodrigo, ¿con qué número te llamo? ¿El que tenías hace 12 años que ya no funciona? ¿El de la oficina, donde me contestaba una secretaria que me preguntaba mi nombre y luego me decía que el licenciado Ibáñez no estaba disponible? Una pausa. Te mandé un correo. 2 correos. Al único que tenía tuyo, que era el de cuando te fuiste. No sé si todavía lo usas. Rodrigo sabía la respuesta. No lo usaba. Lo había abandonado junto con todo lo demás. ¿Qué pasó con la carta del despacho? Nada. Porque yo respondí que el poder notarial era inválido, que había sido obtenido con engaño y pedí tiempo para conseguir un abogado. Beto abrió las manos. Pero un abogado cuesta dinero. Y yo no tengo el tipo de dinero que cuesta ese tipo de abogado. Así que el proceso lleva 6 años dormido en algún cajón de algún juzgado y la casa técnicamente sigue aquí. Y nosotros seguimos viviendo en ella, pero si alguien decide activar ese proceso otra vez... No terminó la frase. No hacía falta. La celosía del departamento de Graciela se abrió. No la ventana, esta vez, sino la puerta. Asomó la cabeza con el cabello todavía húmedo de la regadera y una taza de café en la mano que claramente era para ella y no para nadie más. ¿Están hablando de lo de la casa?, preguntó. Graciela, dijo Beto. Es que yo escuché lo de la carta hace 6 años y nunca me dijeron qué pasó. Tu mamá cambió el tema cada vez que le pregunté. Estamos en una conversación privada. ¿Otra vez? ¿Cuántas conversaciones privadas van a tener en el patio? Sorbió su café. Porque si van a seguir teniendo conversaciones privadas en el patio, voy a necesitar una silla más cómoda. Esta ventana tiene el alféizar muy duro. A pesar de todo, a pesar de la firma y el poder notarial, y la casa y los 6 años, y el corazón de su madre y las llamadas que no contestó, Rodrigo sintió algo parecido a una sonrisa, intentando abrirse paso en algún lugar. No llegó, pero lo intentó. Graciela, dijo, ¿usted sabe algo de esto? Graciela lo miró, bajó la taza, y por primera vez desde que Rodrigo había llegado a esta vecindad, la señora dejó de ser el personaje cómico del patio y se convirtió en otra cosa, en testigo. Yo vi a esa mujer, dijo con una voz completamente distinta a la de antes, a Luciana, o como se llame. La vi llegar ese martes, la vi entrar, la vi salir, y vi la cara que traía al salir, que no era la cara de alguien que acaba de hacer un trámite. Era la cara de alguien que acaba de conseguir lo que vino a buscar. ¿Por qué no dijo nada? Se lo dije a Consuelo, esa misma noche. Le dije que algo no me había olido bien, y Consuelo me dijo que tú la habías mandado, y que seguramente era algo de negocios que ella no entendía. Hizo una pausa. Tu mamá confió en ti incluso cuando ya no tenía ninguna razón para hacerlo. Eso es lo que tienes que entender. Rodrigo miró el piso del patio. El cemento viejo, las macetas, el alambre con la ropa. ¿Alguna vez le dijo a usted por qué no me buscó? ¿Por qué no insistió? Graciela lo pensó un momento. Me dijo una vez que los hijos se van cuando están listos para irse. Y que si un hijo no vuelve, es porque todavía no está listo. Recuperó el tono habitual, pero más suave. Y también me dijo que ella no iba a ser el motivo por el que su hijo regresara. Que si volvía, tenía que ser por él, no por ella. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores del día. Beto miraba el piso. Rodrigo miraba el punto en la pared donde la pintura verde de la celosía se estaba descascarando otra vez. «Hay que repintar eso», dijo Rodrigo sin saber exactamente por qué lo decía. Beto levantó la vista.
Ya lo sé, dijo. Yo lo pago. No es cuestión de pagarlo. Ya lo sé, dijo Rodrigo. Y esta vez lo decía de verdad. Graciela los miró a los dos. Tomó el último sorbo de su café. Se metió de nuevo al departamento con la elegancia silenciosa de alguien que sabe cuando su presencia ya cumplió su función. Adentro, en la cocina de doña Consuelo, el reloj de pared marcaba las 10:15. Afuera en la calle, en algún cruce de insurgentes, una anciana de 80 años ofrecía botellas de agua a conductores que no la veían. Y Rodrigo Ibáñez sacó el teléfono, marcó el número de su abogado y dijo 6 palabras con la voz de alguien que ha tardado 12 años en pronunciarlas. Necesito que revises unos documentos urgente. La mano de Luciana. Luciana Fuentes llegó a la reunión con 40 minutos de retraso y una sonrisa que Rodrigo conocía bien. Era la sonrisa de alguien que ha calculado que llegar tarde es una forma de llegar con ventaja, que el otro ya habrá gastado parte de su energía esperando, y eso le conviene. Esta vez calculó mal. Rodrigo la esperaba en la sala de juntas de su propio despacho, no en el de ella, con su abogado, el licenciado Fuentes Aranda, sentado a su derecha. Con 2 carpetas sobre la mesa que Rodrigo había pasado la noche armando, la información que Beto le había dado, los registros que había revisado él mismo en las últimas horas, las copias que su abogado había obtenido del registro público a primera hora de la mañana. Había dormido 3 horas. Tenía los ojos del aspecto de alguien que ha estado mirando verdades durante horas y no ha podido dejar de mirarlas. Luciana entró. Vio las carpetas. Vio al abogado. Y la sonrisa duró exactamente 1 segundo más de lo que debería. El segundo que tarda una persona en decidir si la situación todavía puede manejarse con encanto o si ya llegó la hora de cambiar de táctica. Rodrigo se sentó sin que nadie se lo ofreciera, con la naturalidad de alguien que ha ocupado ese espacio muchas veces. Me dijeron que era urgente. ¿Lo es? ¿Pasa algo con el contrato de Veracruz? Entendí que la reunión se canceló porque tenías un asunto personal, pero si hay algo con los términos del acuerdo yo puedo. No es Veracruz, Luciana. Ella esperó. Cruzó las manos sobre la mesa con la calma de alguien que tiene experiencia manejando conversaciones difíciles y sabe que la primera regla es no hablar más de lo necesario antes de saber con exactitud de qué se trata. Entonces dime. Rodrigo abrió la primera carpeta. Giró los documentos hacia ella con un movimiento lento, sin prisa, como alguien que tiene todo el tiempo del mundo porque sabe que ya ganó el punto antes de empezar. Eran copias del registro público, la vecindad de la calle Tepeyac número 42, el historial completo de titularidad, la cesión de derechos registrada 9 años atrás, con un poder notarial firmado por Consuelo Ibáñez, viuda de Ibáñez. Luciana miró los documentos. Leyó. No cambió de expresión, pero algo muy pequeño pasó en la zona de los ojos, un ajuste casi imperceptible de alguien recalculando. ¿Qué es esto? Es la casa de mi madre, dijo Rodrigo. La casa que alguien intentó quitarle usando un poder notarial que obtuvo con engaño, mientras yo no contestaba sus llamadas. Un martes de hace 9 años. Luciana levantó la vista de los papeles. Y en sus ojos apareció lo que Rodrigo había visto muchas veces en salas de juntas cuando alguien estaba a punto de perder. El cálculo veloz, casi visible, de cuánto sabe el otro y cuánto puede negarse todavía sin que la situación empeore. No sé de qué me estás hablando, dijo. Sí sabes. Rodrigo, si alguien usó documentos de tu familia para algún tipo de fraude, eso es un asunto para las autoridades. Yo no tengo nada que ver con trámites registrales de... El poder notarial fue tramitado por un despacho que en ese tiempo era cliente de nuestra empresa. Rodrigo abrió la segunda carpeta con el mismo movimiento tranquilo de antes. El despacho Montiel y Asociados, que era el despacho de tu primo Claudio, que dejó de operar 18 meses después de tramitar ese documento específico, y cuya cartera de clientes fue absorbida por una empresa llamada GF Gestiones, registrada a nombre de Graciela Fuentes, que es tu madre, Luciana. El licenciado Fuentes Aranda no dijo nada. Ese era su trabajo en este momento,
Ser la presencia que confirma que esto ya no es una conversación entre socios, sino algo con otra clase de consecuencias, que hay un abogado en la mesa y que eso tiene un significado. Luciana miró los documentos durante un momento largo. Luego miró a Rodrigo. Y en su cara pasó algo que él no esperaba. No fue el derrumbe de alguien atrapado. No fue la negación desesperada de quien intenta salvarse. Fue algo más parecido al cansancio. Como si llevar años cargando un secreto fuera también una forma de trabajo pesado del que ya estaba lista para bajarse. La empresa no llegó a completar el traspaso, dijo finalmente con una voz que había perdido todo el encanto calculado de hacía 5 minutos. El proceso se detuvo. Tu hermano respondió la carta del despacho y el proceso se quedó dormido en algún juzgado. La casa técnicamente sigue a nombre de tu madre. Lo sé. Eso no cambia lo que hiciste. No. Luciana asintió una sola vez, lenta mirando la mesa. No lo cambia. Rodrigo cerró la carpeta. ¿Por qué?, preguntó. Era la pregunta más simple que había hecho en toda esta historia y también la más difícil. 4 letras. 2 décadas de historia entre ellos comprimidas en 4 letras. Luciana tardó en contestar. Miró sus manos sobre la mesa, las descruzó. Las volvió a cruzar. Era un gesto que Rodrigo había visto antes, el gesto de alguien que está ordenando palabras que llevan mucho tiempo sin ordenarse. Cuando empezaste a alejarte de todo lo que te recordaba de dónde venías, yo fui parte de eso. Tú me lo pediste, no con palabras, pero me lo pediste, que me ocupara de los asuntos que no querías ver. El dinero para tu madre era uno de ellos. Me dijiste que lo configurara y que te avisara solo si había algún problema. Hizo una pausa. Yo paré las transferencias, porque en ese momento pensé que si tu familia dejaba de depender de ti económicamente, y tú dejabas de sentir esa culpa de fondo que te seguía a todas partes, ibas a poder comprometerte de otra manera. Con la empresa, con los planes que teníamos, conmigo. Rodrigo no dijo nada. Fue un error, continuó Luciana. Lo supe casi de inmediato, pero para entonces ya lo había hecho y deshacerlo significaba confesarlo. Y seguí adelante. Y cuando apareció lo de la casa, y mi primo vio la oportunidad y me preguntó si debía aprovecharla, yo no lo detuve. Debí haberlo detenido. No lo hice. ¿Por qué no? Luciana tardó un momento. Porque en ese entonces yo ya estaba enojada, Rodrigo. Estaba enojada contigo de una manera que no era justa y que no tenía cómo decirte. Y cuando las personas están enojadas de maneras que no saben cómo decir, hacen cosas que no se justifican. Levantó la vista. Eso no es una excusa, es solo la verdad. La sala quedó en silencio, solo el ruido del aire acondicionado, uniforme, indiferente al peso de lo que se había dicho. Rodrigo se levantó, fue a la ventana. Miró la ciudad desde el piso 14, los edificios de Santa Fe con sus fachadas de vidrio que reflejaban el cielo de la mañana. 40 kilómetros al oriente, en una calle que no se veía desde aquí, su madre estaba caminando entre coches con una tina en la cabeza. «Vas a firmar la reversión de esa sesión», dijo, sin girarse. «Hoy, mi abogado tiene los documentos listos. La casa queda limpia a nombre de mi madre y el proceso legal se cierra sin cargos». «¿Sin cargos?», repitió Luciana. «Sin cargos, a cambio de tu firma y de tu colaboración para trazar el historial completo de los documentos, de modo que no quede ningún flanco abierto para futuras reclamaciones sobre el inmueble. Quiero que sea blindado, que ningún despacho, ninguna empresa fantasma y ningún primo de nadie pueda volver a tocar esa casa». Luciana no respondió de inmediato. «¿Y la sociedad? ¿El contrato de Veracruz?» «Eso lo revisamos después. Hoy solo me importa una cosa». El licenciado Fuentes Aranda le acercó los documentos y el bolígrafo con la tranquilidad de alguien que ya tenía todo preparado desde antes de que ella llegara. Luciana miró los papeles. Los leyó con cuidado, línea por línea, con la concentración de alguien que sabe que esto es definitivo y que no hay margen para malentendidos. Luego tomó el bolígrafo, firmó. 3 firmas, 3 páginas, cada una con la fecha de ese día. No dijo nada más mientras firmaba. Recogió su bolso. Se levantó.
Y cuando llegó a la puerta de la sala, se detuvo sin girarse, con la mano en el marco. «Era una buena mujer tu madre», dijo. «El día que fui a esa casa, me dio café, sin preguntarme quién era yo ni qué quería. Solo me dijo, siéntese, y me puso una taza en la mano. Una pausa. Yo sabía perfectamente para qué había ido, y aún así acepté ese café. Es lo que más me ha pesado de todo esto, si te soy honesta. Más que los documentos y más que el proceso, el café». Rodrigo no respondió. Luciana salió. La puerta se cerró suave. El licenciado Fuentes Aranda esperó unos segundos antes de hablar. «Procedemos con la reversión hoy mismo». «Hoy mismo», confirmó Rodrigo. «Y quiero que el registro quede actualizado antes del fin de semana, sin demoras, sin trámites pendientes, que esté limpio». «Entendido. ¿Alguna instrucción adicional sobre la titularidad?» Rodrigo pensó un segundo. Era una pregunta que parecía administrativa y que en realidad era otra cosa. Que el título quede a nombre de Consuelo Ibáñez, solo a nombre de ella, sin coinversiones, sin fideicomisos, sin ninguna estructura legal que la complique. Que sea suya, simple, como siempre debió ser. El abogado asintió y empezó a trabajar sobre los documentos. Rodrigo volvió a la ventana, pensó en el café. Pensó en su madre ofreciéndole café a la mujer que venía a quitarle la casa, porque para doña Consuelo, un extraño en la cocina era simplemente un extraño al que se le ofrecía café, sin más cálculo que ese. Pensó en cuánto de esa forma de ver el mundo él había heredado y cuánto había decidido desechar en algún momento del camino, cuando empezó a creer que la generosidad sin estrategia era un lujo que no podía permitirse. Pensó en que llevaba 48 años siendo el hijo de esa mujer y que apenas estaba empezando a entenderlo. Luego tomó el teléfono. Marcó el número de Beto. «¿Dónde está mamá ahorita?», preguntó cuando su hermano contestó. «En Insurgentes, supongo. Salió hace 3 horas. ¿Por qué? Voy para allá. Necesito verla antes de que llegue a casa». «Rodrigo, ella no va. No voy a hablar de la casa todavía. Solo necesito verla». Una pausa. «¿Por qué?». Rodrigo miró los documentos firmados sobre la mesa. La reversión. El título limpio. La casa que volvía a ser de su madre en 3 firmas de tinta azul, sin que ella lo supiera todavía, sin que nadie le hubiera pedido permiso para robársela, y sin que nadie le hubiera pedido perdón por haberlo intentado. «Porque llevo 12 años sin comprarle el agua», dijo. «Y hoy quiero ser yo quien lo haga». Al otro lado del teléfono, Beto tardó un momento en responder. Y cuando lo hizo, su voz tenía algo que Rodrigo no le había escuchado en todos estos días. Algo que no era exactamente calidez, pero que tampoco era el filo de siempre. «Insurgentes con Sonora», dijo. «Ahí suele estar a esta hora, del lado de la sombra, junto al poste». «Gracias, Beto. No me agradezcas todavía». «Ya lo sé», colgó. Recogió su saco del respaldo de la silla. Miró por última vez los edificios de Santa Fe desde el piso 14. Toda esa ciudad de vidrio y concreto que él había construido como respuesta a la ciudad de cemento y macetas que había dejado atrás. Las 2 ciudades existían al mismo tiempo. Las 2 eran reales. Y él, por primera vez en 12 años, estaba en las 2 a la vez. Bajó los 14 pisos con la misma prisa con que un hombre baja cuando lleva 12 años llegando tarde a algo y por fin entiende que el tiempo que se perdió no vuelve, pero el que queda todavía puede usarse bien. La carta que nunca llegó. La encontró donde Beto había dicho. Insurgentes con Sonora, del lado de la sombra, junto al poste. Doña Consuelo estaba ofreciéndole agua a un camionero que la compró sin bajar del vehículo, pasando el billete por la ventanilla con la indiferencia de quien compra chicles. Ella recibió el dinero, entregó la botella, guardó el cambio y siguió caminando hacia el siguiente coche. Rodrigo la observó desde la banqueta durante 1 minuto antes de cruzar. Había algo en esa figura, en ese movimiento repetido 100 veces al día, que lo detuvo. No era lástima, o no era solo lástima. Era algo más complejo. Era la imagen de una dignidad que no necesitaba ser reconocida para existir.
Su madre no vendía agua con cara de víctima ni con cara de derrota. Vendía agua con la cara de alguien que tiene un trabajo y lo está haciendo. Eso era todo. Y en ese todo había algo que a Rodrigo le costó un momento entero procesar. Cruzó. Señora. Doña Consuelo giró. Lo vio. Esta vez no hubo los 5 segundos de reconocimiento de la primera vez, porque ya lo había reconocido y ya había decidido qué hacer con eso. Lo miró con la ecuanimidad particular de alguien que esperaba que esto ocurriera tarde o temprano. «Otra vez tú», dijo. «Otra vez yo». «¿Cuántas botellas?», preguntó ella, con una neutralidad que habría resultado cómica en otras circunstancias. «Todas las que tenga». Doña Consuelo contó mentalmente. 19, a 10 pesos. 190 pesos. Rodrigo ya tenía los billetes listos. «Quédese con el cambio». «No hay cambio si me das exacto, Rodrigo». Era la primera vez que decía su nombre. «No, hijo, no tú, su nombre, Rodrigo». Como si estuviera probando el peso de esa palabra después de 12 años sin usarla y calculando cuánto decidía cargar. Rodrigo le extendió 200 pesos. «Entonces, quédese con 10 pesos extra como propina». «No acepto propinas, mamá. Acepto los 200 justos o no vendemos». Un taxi tocó el claxon desde atrás. Rodrigo pagó exacto. Doña Consuelo entregó las 19 botellas con la misma eficiencia de la primera vez, sin aspavientos, sin drama. Rodrigo las sostuvo todas porque esta vez no tenía a Gustavo al lado. Cuando la tina quedó vacía, Doña Consuelo se la puso bajo el brazo. Miró a su hijo cargando 19 botellas de agua en pleno tráfico de insurgentes con su traje de negocios. Y algo en su cara, muy breve, muy discreto, dijo algo que su boca no iba a decir. «Ven», dijo. Caminaron los dos por la banqueta hasta un punto donde había una banca de cemento junto a una parada de microbús. Doña Consuelo se sentó. Rodrigo apilló las botellas junto a la banca y se sentó también. El tráfico pasaba frente a ellos con su ruido constante, sus claxones, su olor a gasolina y ciudad. Estuvieron un momento sin hablar. Era un silencio distinto a los anteriores, menos tenso, más parecido al de dos personas que han estado evitando algo y por fin han aceptado que están en el mismo lugar al mismo tiempo y ya no hay manera de seguir evitándolo. Fue doña Consuelo quien habló primero. «¿Arreglaste lo de la casa?», Rodrigo la miró. «¿Cómo sabe?». «Porque llevas 3 días viniendo a esta colonia con cara de hombre que está resolviendo algo. Y porque Beto me dijo esta mañana que habías llamado a un abogado». Hizo una pausa. «Beto no me cuenta todo, pero lo suficiente». «La casa va a quedar limpia», dijo Rodrigo. «El título a su nombre, sin ningún proceso pendiente. Mi abogado lo está gestionando hoy». Doña Consuelo asintió. Una sola vez, sin lágrimas, sin exclamaciones, sin la escena que cualquier guionista de telenovela habría escrito aquí. «Bien», dijo. «Eso es todo». «¿Solo bien? ¿Qué quieres que diga?» «No sé. Que está contenta, por lo menos». Doña Consuelo lo miró de lado. «Rodrigo, esa casa era mía antes de que alguien intentara quitármela y va a seguir siendo mía después de que tú la arregles. Mi nivel de contento no cambia dependiendo de si alguien hace lo que debió haber hecho desde el principio». Una pausa. «Que quede claro que te lo agradezco. Pero no me pidas que celebre que estás resolviendo un problema que no debía existir». Rodrigo miró el tráfico. «Tiene razón», dijo. «Ya sé que tengo razón. Llevo 80 años teniendo razón. Me cansas tú». Y ahí estaba. Sin previo aviso, sin anuncio, llegó como siempre habían llegado las cosas cómicas de doña Consuelo. De frente, secas, sin pedir permiso. Rodrigo sintió algo abrirse en el pecho, que era mitad risa y mitad otra cosa que no supo nombrar bien. «Mamá», dijo, «¿puedo preguntarle algo?» «Ya me estás preguntando con preguntarme si puedes preguntarme. Así que sí. ¿Por qué nunca me buscó?» «No, Luciana. No la casa. No el dinero. ¿Por qué no me llamó cuando se enfermó del corazón? ¿Por qué no me mandó recado con nadie?» Doña Consuelo tardó un momento. Miró el tráfico con los mismos ojos con que Rodrigo suponía que miraba el tráfico todos los días, sin romantismo, sin resentimiento, solo mirándolo. «Porque yo no quería que volvieras por eso.
dijo finalmente. No quería que volvieras porque me necesitabas, o porque te necesitaba yo, o porque había un problema que resolver. Esas no son razones para volver. ¿Y cuál es la razón para volver? Doña Consuelo giró la cabeza y lo miró directamente. Era una mirada que Rodrigo recordaba de la infancia. La mirada que su madre usaba cuando quería que entendieras algo de verdad, no solo que lo escucharas. Querer estar, dijo. Esa es la única razón. Rodrigo no respondió de inmediato. Dejó que esas 3 palabras aterrizaran donde tenían que aterrizar. ¿Y si quiero estar? Eso ya lo veo yo. No me lo digas, muéstramelo. El tráfico siguió pasando. Una señora en microbús los miró desde la ventanilla con la curiosidad de quien ve una escena que no entiende del todo. Un hombre de traje sentado en una banca de camión con 19 botellas de agua a sus pies y una anciana con una tina vacía a su lado, los dos mirando la avenida más transitada de la ciudad como si fuera el mar. Doña Consuelo fue la que rompió el silencio de nuevo, y lo hizo de la manera en que ella siempre rompía los silencios importantes, con algo completamente inesperado. En el cajón de mi cuarto, dijo, debajo de la ropa del fondo, hay una caja de cartón, verde, con una cinta amarilla. Rodrigo la miró. ¿Sí? En esa caja hay cartas. Hizo una pausa. Las que me escribiste los primeros años, las que nunca mandaste. Rodrigo se quedó quieto. ¿Cómo llegaron esas cartas a su casa si no las mandé? Beto fue por ellas. La voz de doña Consuelo era completamente plana, como siempre cuando decía las cosas más importantes. Cuando te fuiste, Beto fue a verte una vez. Tú no estabas. Le dijiste a tu asistente que le dijera que estabas ocupado, pero la asistente lo hizo pasar a esperarte y mientras esperaba vio el cajón de tu escritorio abierto con los sobres y los tomó. Rodrigo cerró los ojos un momento. Beto nunca me dijo que fue a verme. No, nunca lo dijo. Una pausa. Llegó aquí con los sobres, me los dio y no dijo nada. Yo los abrí esa noche. Eran 7 cartas, 7, una por cada mes que llevabas ido. Doña Consuelo miró sus manos. Las leí todas. Y guardé la caja. ¿Por qué no me llamó cuando los leyó? Porque en esas cartas ya lo habías dicho todo, Rodrigo. Todo lo que sentías, todo lo que te había costado irte, todo lo que pensabas de nosotros y de ti mismo. Lo habías escrito. Solo que habías decidido no mandarlo. Y usted leyó eso y aún así no me llamó. ¿Para qué llamarte? ¿Para decirte que había leído lo que no habías querido mandarme? ¿Para hacerte saber que sabía lo que sentías, pero que aún así no habías encontrado la manera de decírmelo? Meneó la cabeza. Eso no era una conversación que yo pudiera tener por teléfono. Esa conversación tenías que venir a tenerla tú. Rodrigo miró la avenida. Un microbús. 3 taxis. Un repartidor en bicicleta que zigzagueaba entre los coches con una destreza que parecía sobrenatural. ¿Puedo leerlas?, preguntó. Las cartas. Son tuyas. Son suyas. Usted las guardó 12 años. Doña Consuelo consideró esto un momento. Vienen a cenar esta noche, dijo. No era una pregunta. Beto hace arroz con pollo los jueves. Traes el refresco porque en esta casa no alcanza para todo. Rodrigo asintió despacio. ¿Qué refresco? El de naranja. No el de cola, que a Beto le cae mal el gas y luego anda quejándose toda la noche. El de naranja, repitió Rodrigo. Y no llegues tarde, que la comida no espera a nadie. Se levantó, se puso la tina bajo el brazo con el gesto de siempre. Miró a su hijo una última vez. Las cartas están en el cajón, dijo. Debajo de la ropa del fondo. La caja verde con la cinta amarilla, y se fue caminando hacia la esquina con el paso de siempre, deliberado y sin prisa, como alguien que tiene exactamente a dónde ir y no necesita apresurarse para llegar. Rodrigo se quedó en la banca. Miró las 19 botellas de agua a sus pies. Pensó en 7 cartas en una caja verde. Pensó en Beto entrando a su oficina, esperando, viendo el cajón abierto, llevándose los sobres sin decir nada y sin decir nada durante 12 años. Pensó en lo que cuesta querer a alguien que se ha ido, y en lo que cuesta también haber sido ese alguien. Luego tomó el teléfono. Le mandó un mensaje a Gustavo, que viniera a recogerlo en Insurgentes con Sonora.
y que trajera en qué poner 19 botellas de agua, porque no pensaba dejarlas ahí en la banqueta. No era un gesto con sentido práctico, era otra cosa. Era el tipo de cosa que haces cuando empiezas a entender que no todo tiene que tener un sentido práctico para valer la pena hacerlo. Lo que Beto nunca dijo, llegó a las 8:10 con el refresco de naranja. 2 litros, porque no sabía si uno alcanzaría y no quería llegar corto a la primera cena en 12 años. Gustavo lo había mirado con la expresión de alguien que ya había aceptado que su trabajo incluía acompañar a su jefe a comprar refrescos de naranja en tiendas de barrio, y que eso era perfectamente normal. El zaguán estaba abierto. El patio olía a arroz con pollo desde la banqueta. Rodrigo entró. Golpeó la celosía con los nudillos. «Abierto», dijo Beto desde adentro. La cocina estaba exactamente como la recordaba. Beto junto a la estufa removiendo la olla, doña Consuelo sentada a la mesa con un vaso de agua y la actitud de alguien que terminó su trabajo del día y ahora descansa sin drama ni ceremonia. Sobre la mesa, junto al salero, había una caja de cartón verde con una cinta amarilla. Rodrigo la vio de inmediato. Doña Consuelo vio que la vio y no dijo nada. «El refresco», dijo Rodrigo y lo puso sobre la mesa. «Naranja», confirmó doña Consuelo, revisándolo con la seriedad con que se revisa una condición pactada. «Naranja», confirmó Rodrigo. «Bien, siéntate». Beto sirvió sin ceremonia. 3 platos. Arroz con pollo con el color exacto que Rodrigo recordaba, ese amarillo de cúrcuma y jitomate que no había vuelto a encontrar en ningún restaurante de ninguna ciudad en 12 años, aunque tampoco había buscado demasiado. Tortillas dobladas en el trapo, el refresco en vasos con hielo. Los 3 comieron. Fue durante la cena, con los 3 en la misma mesa y la comida caliente y el refresco frío, que algo en la atmósfera de la cocina cambió sin que nadie lo anunciara. Era un cambio pequeño, casi imperceptible, del tipo que solo notas cuando llevas suficiente tiempo prestando atención. La rigidez de los primeros días había bajado 1 grado. Solo 1 grado, pero se notaba. Fue doña Consuelo quien empujó la caja por la mesa hasta quedar frente a Rodrigo. «Después de cenar», dijo. No hacía falta más explicación. Comieron despacio. Hablaron de cosas pequeñas. El vecino del 2, que había puesto una antena de televisión que tapaba la luz del patio, el mercado de la colonia que había subido el precio de la tortilla otra vez, una prima lejana que según doña Consuelo se había casado con alguien que nadie conocía en una ceremonia a la que nadie había sido invitado, lo cual en opinión de doña Consuelo lo decía todo sobre ese matrimonio. Era la conversación más normal que Rodrigo había tenido en esta cocina en toda su vida, y precisamente por eso tenía un peso distinto a todo lo anterior. Cuando terminaron, Beto recogió los platos con los movimientos de siempre. Doña Consuelo se levantó, fue a su cuarto y cerró la puerta. No con fuerza, no con gesto de retiro definitivo. Solo cerró la puerta, que era su manera de decir, lo que viene ahora es entre ustedes 2. Rodrigo y Beto se quedaron solos a la mesa con la caja verde entre ellos. Ninguno la tocó de inmediato. «¿Cuándo fuiste a buscarme?», preguntó Rodrigo. Beto no fingió no entender. «Al año de que te fuiste», dijo. «Quería pedirte que volvieras para el cumpleaños de mamá, a los 69. Pensé que si te lo pedía en persona sería más difícil negarte. No estaba en la oficina. No, tu asistente me hizo pasar a una sala a esperar». Beto miró la mesa. «Esperé 40 minutos. Luego, ella volvió y me dijo que lo sentía mucho, que el licenciado Ibáñez tenía compromisos que no podía posponer, que si quería podía dejar un recado». Rodrigo no dijo nada. «Así que dejé un recado. Le dije a esa muchacha que le dijera a mi hermano que su madre cumplía 69 años el 15 de octubre y que ella todavía lo quería, aunque él parecía haber olvidado que nosotros existíamos». Una pausa breve. «No sé si te lo dijo». «No me lo dijo». «No, ya me lo imaginé». Beto levantó la vista. «Mientras esperaba, el cajón de tu escritorio estaba abierto. Vi los sobres. Tenían el nombre de mamá escrito a mano. Los tomé porque pensé que si tú no ibas a mandárselos, yo sí podía llevárselos». «¿Por qué nunca me dijiste que los tenías?» Beto tardó.
porque si te lo decía tenías que explicarme por qué los habías escrito sin mandarlos, y yo no estaba seguro de querer escuchar esa explicación en ese momento. Estaba muy enojado contigo, Rodrigo, muy enojado. Y cuando uno está muy enojado, a veces prefiere no saber las razones del otro, porque las razones hacen todo más complicado y el enojo más difícil de mantener. Rodrigo asintió despacio. Era una honestidad que no esperaba y que reconoció de inmediato como la verdad exacta. Y luego, continuó Beto, pasaron los meses, y los meses se volvieron años. Y en algún punto ya no había manera de decirte que había ido a buscarte sin que la conversación se convirtiera en una revisión de todo lo que había pasado desde entonces. Así que lo fui aplazando, y aplazando. Hasta ahora, hasta que tú volviste. Beto se recargó en el respaldo de la silla, que no es lo mismo que yo haberte contado, pero aquí estamos. El silencio que siguió no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre personas que acaban de decir cosas verdaderas y necesitan un momento para que esas cosas encuentren su lugar. Rodrigo puso la mano sobre la caja verde, la abrió. 7 sobres, todos con el mismo nombre escrito a mano en la parte delantera. Mamá. Sin dirección, porque nunca fueron pensados para mandarse, o porque en el momento de escribirlos él todavía no había decidido si iba a mandarlos. Tomó el primero. Lo abrió. Leyó. No leyó en voz alta. Beto no se lo pidió. Leyó en silencio, con la cara de alguien que está escuchando la voz de una versión de sí mismo que ya no existe del todo, pero que tampoco ha desaparecido del todo, que está guardada en algún lugar y que a veces, en ciertos momentos, se asoma. La primera carta era del primer mes. Hablaba del departamento nuevo, del frío que hacía en las mañanas, de que había aprendido a hacer café, pero que no le salía como el de ella. Hablaba del trabajo con la energía de alguien que todavía cree que lo que está construyendo va a justificar todo lo demás. Y al final, en las últimas líneas, hablaba de un miedo que no había podido decirle a nadie más. El miedo de que al crecer en la dirección que había elegido crecer, fuera perdiendo la capacidad de volver a ser el que era antes. De que el camino no tuviera regreso. Rodrigo dobló la carta. La guardó en el sobre. En esta carta, dijo, sin mirar a Beto, ya sabía que me estaba alejando demasiado. Lo escribí, y aún así seguí. Sí, dijo Beto. ¿Por qué crees que lo hice? Beto consideró la pregunta durante un momento serio. Porque el orgullo es una cosa muy cara, Rodrigo, y los dos somos hijos de mamá. Una pausa. Ella tampoco te llamó. Ella tampoco se dio primero. Los dos esperaron a que el otro moviera. Y los dos son tan tercos que ninguno movió en 12 años. Era la primera vez que Beto incluía a doña Consuelo en la responsabilidad de la distancia. No como acusación, como reconocimiento de algo más complejo que el retrato simple de un hijo que abandona y una madre que espera. Rodrigo lo sintió como algo que acomoda un hueso que ha estado fuera de lugar mucho tiempo. Ella me dijo hoy que no quería que yo volviera por obligación, dijo Rodrigo. Que quería que volviera porque quería estar. Ya sé lo que te dijo. Me lo dijo a mí también, hace años. Beto bajó la voz. Lo que no te dijo, porque ella no lo dice, es que también tuvo miedo. Miedo de que si te llamaba y tú no venías, eso iba a ser definitivo. Mientras no llamara, todavía había una posibilidad de que fueras a aparecer por tu cuenta. Hizo una pausa. ¿Qué es exactamente lo que pasó? Rodrigo miró la caja con los otros 6 sobres que no había abierto todavía. Beto levantó la vista. ¿Tú qué sacrificaste? La pregunta llegó sin aviso previo, directa, y Beto no tuvo tiempo de preparar una respuesta que no fuera la verdadera. ¿Qué? Graciela dijo que sacrificaste algo para quedarte, una beca, algo así. Necesito saberlo. Beto miró la mesa. Fue un silencio largo, el más largo de la noche. Afuera en el patio, el gato del vecino del 3 pasó rozando el zaguán con el sigilo de siempre. Había una oportunidad en Monterrey, dijo finalmente. Una empresa de ingeniería. Buen sueldo, buen proyecto, el tipo de trabajo que quería hacer. El año que tú te fuiste, me ofrecieron el puesto. Y no fuiste por mamá. No fui porque alguien tenía que quedarse, Rodrigo.
Mamá tenía 68 años y papá llevaba 2 años muerto. Y tú te habías ido. No podía dejarla sola. Una pausa. Y no te lo dije porque si te lo decía, o venías tú a quedarte, lo cual no ibas a hacer, o me sentías culpabilizándote, lo cual tampoco quería. Rodrigo tardó en hablar. ¿La resentiste? ¿A mamá? A veces. Al principio. Beto fue honesto sin dramatismo. Luego la fui entendiendo mejor. Y un día me di cuenta de que no me había quedado solo porque no tuviera opción. Me quedé porque lo elegí. Nadie me obligó. Y esa diferencia, cuando por fin la vi, cambió todo. ¿La cambió? Me quitó el rencor. No completamente. No de golpe. Poco a poco. Beto lo miró. Y si tú crees que lo único que tienes que resolver aquí es lo de la casa y las transferencias, y Luciana, te equivocas. Lo que tienes que resolver es más viejo que todo eso. Lo sé. ¿Lo sabes de verdad? Lo estoy aprendiendo, dijo Rodrigo. Y era más honesto que decir sí. Beto asintió. Se levantó. Fue a la alacena, sacó 2 vasos y una botella pequeña de mezcal que evidentemente guardaba para ocasiones que no eran ordinarias. Sirvió 2 dedos en cada vaso. Puso uno frente a Rodrigo sin preguntar si quería. Por papá, dijo Beto, levantando su vaso. Por papá, repitió Rodrigo. Bebieron. El mezcal era bueno, de esos que no arden sino que calientan, que suben despacio y dejan un sabor a tierra y tiempo que tiene algo de honesto. Fue entonces cuando la puerta del cuarto de doña Consuelo se abrió. Ella salió con su bata de siempre, su cabello blanco suelto sobre los hombros, y se quedó parada en el umbral mirando a sus 2 hijos sentados a la mesa con el mezcal y la caja verde abierta entre ellos. No dijo nada durante un momento. Luego fue a la alacena. Sacó un tercer vaso, lo puso sobre la mesa frente a ella y se sentó. «Sírveme», le dijo a Beto. Beto la miró. «Mamá, tú no tomas mezcal». «Esta noche sí. El doctor dijo que con la presión no debes». «Beto». Doña Consuelo lo miró con la paciencia de alguien que lleva 80 años ganando estas discusiones. «Sírveme». Beto sirvió. Poquito. Doña Consuelo miró el vaso, miró a Rodrigo. Miró a Beto. «Por los que se van», dijo, «y por los que se quedan», que a veces los 2 hacen lo mismo con diferente nombre. Los 3 levantaron el vaso. Y Graciela, desde su ventana que nadie había escuchado abrirse, dijo con voz perfectamente audible desde el patio, «Yo también quiero». Beto cerró los ojos. Doña Consuelo bajó el vaso lentamente. Rodrigo miró hacia la ventana, donde la silueta de Graciela estaba completamente instalada en el alféizar, con su taza de lo que claramente ya no era café. «Graciela», dijo Beto, «es que huelo el mezcal desde aquí, y es de injusticia que me quede sin. Es una reunión privada». «¿Otra vez privada? Ya van 3 en 4 días. A este paso voy a tener que cobrarles renta del alféizar». Doña Consuelo se levantó. Fue a la alacena. Sacó un cuarto vaso. Lo llevó a la ventana, lo pasó por el alféizar sin decir nada y volvió a sentarse. Graciela recibió el vaso con la dignidad de quien ha ganado exactamente lo que esperaba ganar. «Gracias, Consuelo». «De nada». «Y ya cierra esa ventana que entra frío». La ventana se cerró. Adentro, los 3 Ibáñez se miraron. Y lo que pasó entonces no fue planeado. No fue buscado, no tenía nombre preciso, pero todos lo reconocieron. La primera risa compartida en 12 años. No grande, no estruendosa, solo real. Lo inesperado de verdad. Al día siguiente, Rodrigo llegó antes de las 6. No para sorprender a nadie. No con flores, ni discursos, ni el tipo de gesto grande que en las películas resuelve todo en un minuto. Llegó a las 5:45 de la mañana con 2 cosas. La caja verde bajo el brazo y una bolsa con pan dulce de la panadería que había encontrado abierta a esa hora en la colonia. El zaguán estaba cerrado. Tocó despacio. Fue doña Consuelo quien abrió, ya vestida, ya lista, con la tina limpia apoyada junto a la puerta, lista para llenarse. Lo miró con la expresión de quien no se sorprende, pero tampoco esperaba esto exactamente. «Temprano», dijo. «Necesito hablar con usted antes de que se vaya». Ella lo dejó pasar.
En la cocina, Beto todavía dormía. La casa tenía ese silencio particular de las mañanas tempranas, cuando la ciudad aún no ha arrancado del todo, y hay una hora que pertenece solo a la gente que ya está despierta. Doña Consuelo hizo café. Rodrigo puso el pan sobre la mesa. Se sentaron. Rodrigo abrió la caja verde, sacó los 7 sobres y los alineó sobre el mantel, uno junto al otro, en orden, como se ordenan las cosas que llevan mucho tiempo guardadas y por fin merecen estar a la luz. Los leí todos anoche, dijo. Doña Consuelo miró los sobres. No los tocó. Y en el séptimo, el del séptimo mes, ya no hablo de volver. Ya no pregunto si debería llamar, ni si debería aparecer en el cumpleaños, ni si debería mandar más dinero. En el séptimo solo escribo que me perdonara, sin explicación, sin excusa, solo eso. Hizo una pausa. Y nunca lo mandé. Ni ese ni los otros 6. Doña Consuelo sostuvo su taza de café entre las manos. Miró la mesa. ¿Por qué me los estás mostrando ahora? Porque quiero decirle en persona lo que no pude mandar por carta. Rodrigo dejó de mirar los sobres y miró a su madre. Me fui porque tenía vergüenza de dónde venía. No de usted, no de Beto. ¿De dónde venía? Del miedo de que si la gente me conocía de aquí, me vería diferente, más pequeño. Una pausa. Esa vergüenza fue mía. No fue de esta casa, ni de esta colonia, ni de usted. Fue mía, y me costó 12 años reconocerlo. Doña Consuelo no respondió de inmediato. Bebió su café, lo sostuvo, lo volvió a bajar. ¿Terminaste?, preguntó. No. Rodrigo se inclinó levemente hacia adelante. Lo que hizo Luciana con la casa, lo que pasó con el dinero, lo del corazón hace 2 años, las llamadas que no contesté, todo eso lo voy a cargar. No como castigo, como memoria, para no olvidar qué pasa cuando le doy la espalda a lo que importa. Hizo una pausa. Pero lo que vine a pedirle esta mañana no es que me perdone. No tengo derecho a pedirle eso. Lo que vine a pedirle es permiso. Doña Consuelo levantó la vista. ¿Permiso para qué? Para volver, no a la casa, a la familia, a ser su hijo otra vez, si todavía hay lugar para eso. Sin condiciones, sin plazos, sin que usted tenga que cambiar nada de lo que es para que yo me sienta cómodo. Solo volver. El silencio que siguió fue el más largo de todos los silencios de esa semana. Más largo que el del tráfico de insurgentes, más largo que el del patio la primera vez, más largo que el de la cocina con los frijoles y las tortillas. Doña Consuelo dejó la taza sobre la mesa. Se cruzó de brazos, que era su postura de pensar, la que siempre había tenido cuando estaba procesando algo que no iba a responder a la ligera. Hay una condición, dijo finalmente. Rodrigo esperó. Beto, dijo doña Consuelo. ¿Qué pasa con Beto? Beto lleva 12 años solo aquí, sin hermano, sin socio, sin nadie con quien repartir lo que pesa. Ella habló despacio, como cuando las palabras son exactas, y no sobra ninguna. Si vuelves, vuelves para los dos, no solo para mí. No me uses a mí de excusa para seguir ignorando a tu hermano. Rodrigo asintió. Entendido. No me digas entendido, como en una junta de negocios, Rodrigo. Dime que lo vas a hacer. Lo voy a hacer. Doña Consuelo lo miró durante un momento más, con esa mirada que llevaba toda la vida usando para leer a sus hijos, para ver si lo que decían correspondía a lo que tenían adentro. Lo que encontró esta vez no lo dijo en voz alta, pero algo en su cara, muy leve, muy guardado, se asentó. ¿Y la tina?, preguntó Rodrigo con cuidado. Doña Consuelo alzó una ceja. ¿Qué pasa con la tina? Que usted no tiene que seguir saliendo a vender agua. Si vuelvo, hay dinero para que eso no sea necesario. Doña Consuelo lo miró durante un segundo largo. Rodrigo, dijo con el mismo tono con que habría dicho el nombre de un alumno que acaba de decir algo tremendamente equivocado. Yo no vendo agua porque no haya otra opción. Beto dijo que el doctor le recomendó. El doctor le recomendó a Beto que me convenciera de descansar. Y Beto se lo tomó demasiado en serio. Una pausa. Yo salgo porque quiero salir. Porque llevar 20 años haciendo algo y dejarlo de golpe porque tu hijo regresó con dinero es una forma de morirte antes de morirte. Lo miró directamente. Yo decido cuándo dejo de trabajar. No tú, no Beto, no ningún doctor. Yo. Rodrigo cerró la boca. Luego,
Después de un momento, asintió. «Usted decide», dijo. «Correcto». Doña Consuelo tomó un trozo de pan dulce de la bolsa. «Aunque si quieres acompañarme un día de estos, no te lo impido». Rodrigo la miró. «¿Me está invitando a vender agua con usted?» «Te estoy diciendo que si quieres venir, puedes venir. Nadie te va a obligar». Un mordisco. «Aunque con ese traje no vas a vender nada. La gente no le compra agua a alguien que parece que puede comprarles el año completo». La imagen era tan precisa que Rodrigo no pudo evitarlo. Se rió. Una risa real, completa, la primera en muchos días que no tenía ningún borde de otra cosa. Doña Consuelo lo miró reírse con la expresión discreta de quien ha dicho algo gracioso completamente a propósito y prefiere no reconocerlo. Fue entonces cuando se escuchó el arrastre de pasos desde el cuarto. Beto apareció en la cocina con el cabello revuelto y los ojos a medio abrir, con el aspecto de alguien que ha dormido profundamente y acaba de notar que en su casa hay luz encendida y olor a café a las 6 de la mañana. Vio a Rodrigo, vio el pan, vio la caja verde sobre la mesa. «¿Qué horas son?», dijo. «Las 6 menos cuarto», dijo doña Consuelo. «¿Por qué hay pan dulce?» «Porque tu hermano lo trajo». Beto miró a Rodrigo con los ojos todavía entrecerrados. «¿A las 6 de la mañana?» «A las 5:45», corrigió Rodrigo. Beto procesó esto durante un momento. «Están locos», dijo. Fue a la alacena, sacó una taza, se sirvió café, tomó el pan más grande de la bolsa con la naturalidad de quien lleva toda la vida compartiendo mesa con estas personas, y se sentó, los tres en la cocina, el café caliente, el pan, la caja verde abierta sobre el mantel. Doña Consuelo bebió su café. Rodrigo bebió el suyo. Beto comió su pan con los ojos todavía medio dormidos. «Beto», dijo Rodrigo. «¿Qué? Que supe lo de Monterrey». Beto dejó de masticar. Miró a su madre. Doña Consuelo miraba su taza con la placidez de quien no tiene nada que ver con lo que acaba de ocurrir, aunque claramente sí tiene todo que ver. «Te lo dijo ella». «Me lo dijo Graciela primero. Luego tú». Beto soltó el aire despacio. «No era para tanto», dijo. «Sí era para tanto, Beto». «Rodrigo, no vengas a hacerlo más grande de lo que...» «Era para tanto», repitió Rodrigo con una firmeza que no era discusión, sino reconocimiento. «Y yo no lo supe a tiempo para hacer algo, pero lo sé ahora, y ahora puedo hacer algo. No necesito que hagas nada. No te estoy pidiendo permiso». Rodrigo lo miró. «Hay un proyecto en Monterrey, un desarrollo que lleva 2 años buscando un ingeniero estructural de confianza. Yo conozco al director. Si tú quieres, puedo hacer esa llamada». Beto lo miró durante un momento largo. «¿Monterrey? 3 días a la semana. Los otros 4 estás aquí. No hay que irse, Beto. No tienes que elegir entre mamá y tu trabajo. No otra vez». Beto miró a su madre. Doña Consuelo seguía mirando su taza. Pero sus hombros, que Rodrigo ya había aprendido a leer en estos días, estaban distintos, más sueltos. «¿Y mamá?», dijo Beto. «Mamá no necesita que nadie se quede a cuidarla», dijo doña Consuelo sin levantar la vista. «Mamá necesita que sus hijos sean felices, que es distinto». Beto la miró durante un momento. Luego miró a Rodrigo. «¿Es un buen proyecto?». «Es un muy buen proyecto». «¿Y cuándo necesitan respuesta?». «Cuando tú quieras darla». Beto tomó otro sorbo de café. Miró el pan. Volvió a mirar a su hermano con la cara del hombre de 44 años que ha cargado cosas solo mucho tiempo y al que acaban de ofrecerle la posibilidad de no seguir haciéndolo. «Hazla», dijo. «La llamada». Rodrigo asintió. La cocina quedó en silencio un momento, el tipo de silencio que no es vacío, sino lleno, que contiene todo lo que acaba de decirse y todo lo que no hace falta decir ya. Fue doña Consuelo quien lo rompió. Se levantó, fue a donde estaba colgada la tina, la descolgó y la puso sobre la mesa frente a Rodrigo. «Si vas a venir mañana», dijo, «no vengas con traje». Rodrigo la miró. «¿Mañana? Mañana. ¿No dijiste que querías acompañarme? Usted dijo que podía ir si quería». «Es lo mismo». Doña Consuelo recogió su taza.
Y trae zapatos cómodos, que los de cuero ese te van a destrozar los pies en el primer semáforo. Y fue al cuarto a terminar de prepararse, con el mismo paso deliberado de siempre, como alguien que tiene exactamente a dónde ir. Beto miró a Rodrigo. Rodrigo miró a Beto. Desde la ventana del patio, con una puntualidad que ya no sorprendía a nadie, llegó la voz de Graciela. ¿Hay pan dulce? Beto cerró los ojos. Graciela, son las 6 de la mañana. Yo sé qué horas son. Pregunto si hay pan. Rodrigo tomó la bolsa. La fue a dejar en el alféizar de la ventana sin decir nada. Graciela la recibió. Miró adentro. Levantó la vista hacia Rodrigo con la expresión de alguien que ha decidido, después de considerarlo bien, que este hombre puede quedarse. «Bienvenido de vuelta», dijo, y cerró la ventana. Era la primera vez que alguien lo decía con esas palabras exactas desde que había aparecido en el tráfico de insurgentes 4 días atrás. Y vino de donde menos esperaba, y en el momento menos solemne posible, y con una bolsa de pan de por medio, que era, pensó Rodrigo mientras volvía a sentarse a la mesa con su hermano y su café, exactamente la manera correcta en que debían llegar las cosas que importan. No con discursos, no con dinero, no con gestos grandes que duran 1 minuto, con pan dulce a las 6 de la mañana, con un refresco de naranja porque el de cola le cae mal al hermano, con una tina vacía que se pone sobre la mesa como una invitación, con una madre de 80 años que vende agua en el tráfico, no porque no tenga de otra, sino porque aún tiene a dónde ir cada mañana, y eso es lo que la mantiene en pie. Y ningún hijo millonario tiene derecho a quitarle eso, aunque crea que puede darse el lujo de hacerlo. Rodrigo bebió su café. Afuera, la Ciudad de México empezaba a encenderse. Los primeros microbuses. Los primeros vendedores. El ruido gradual de una ciudad que no descansa del todo, pero que tampoco arranca de golpe, que tiene esa hora exacta entre la noche y el día, en que todavía es posible escuchar las cosas pequeñas antes de que el ruido grande lo cubra todo. En algún momento de esa hora, doña Consuelo salió de su cuarto con la tina en la cabeza y los zapatos de hule puestos. Se detuvo en el umbral de la cocina y miró a sus 2 hijos sentados a la mesa. No dijo nada, no hacía falta. Salió al patio. Cruzó el zaguán y se fue caminando hacia Insurgentes con el paso de siempre, deliberado y sin prisa, como alguien que lleva 80 años sabiendo exactamente quién es y que no necesita que nadie se lo confirme. Rodrigo la vio irse desde la celosía. Mañana iría con ella, y el día siguiente y el siguiente, no porque ella lo necesitara, porque él sí. Fin.